Resulta que dicen que Avelina Lesper ha roto una obra en zona Mako. Esta tapa hay que servirla muy fría. Hola, soy Antonio García Villarán y te voy a hablar de este incidente que ha tenido lugar en zona Mako, que es una feria de arte contemporáneo de las más importantes del mundo, según dicen. Y es que resulta que Avelina Lesper ha roto una obra que, por cierto, no es que la haya roto. Ha salido ella a decir que ese cristalito fino que tenía una pelota en medio, una piedra, unas plumas, pues que explosionó, implosionó o lo que sea, o se rompió. Como cuando alguien grita mucho, muy agudo, así, agudo, y consigue romper copas de vidrio. Pues más o menos así. Mi opinión es que, por una parte, y según lo que dice Avelina Lesper, ella no rompió la obra, únicamente se acercó con una lata de Coca-Cola, dice, y en cuanto estaba cerca, porque quería ponerla al lado de la piedra, o sea, al lado de la obra, pues antes de que la tocase, se rompió. Hasta ahí, de acuerdo, pero otra cosa es que yo creo, mi opinión es que ella no tiene que haberse acercado. Vamos, ella hace mofa de este tipo de obras, ¿no? E incluso muchas de ellas yo las denomino amparte. Ella dice que no son arte, yo digo que sí, que el amparte es arte para el cual no se necesita tener talento y además económicamente no debe costar nada, o sea, debe costar cero. Pero bueno, eso es una cosa y otra cosa es destruir esas obras, vamos. O incluso hacer lo que ella intentó hacer, que es poner esa lata encima de esa obra. Imagínate si eso hubiese ocurrido, por ejemplo, con La Piedad de Miguel Ángel. ¿Tú crees que Avelina Lesper hubiese puesto una lata de Coca-Cola encima de La Piedad de Miguel Ángel? No deja de ser una falta de respeto. A ver, a mí me puede gustar o no esa obra, que por cierto, no me gusta nada en absoluto, me parece amparte puro. Pero otra cosa es que yo intente hacer una broma, una cosa así, que bueno, esto no deja de ser un accidente. Te recuerdo que en Arco 2019 me pasó algo similar, no fue similar, pero bueno, es que iba yo comentando obras y me tropecé con una escultura de 30.000 euros que casi se rompe. Afortunadamente no pasó nada, pero no tiene nada que ver, o sea, ni siquiera yo estaba hablando de esa obra. Por supuesto no fue nada intencionado y además no pasó nada. ¡Cuidado! Ay, perdón. Me he chocado, perdón. Lo que sí tengo que decir a su favor es que, como Avelina Lesper es muy lista, le dijo, bueno, esto os lo podéis tomar como con el gran vidrio de Duchamp. Claro, evidentemente. Esa obra, que ya es muy reconocida, en un traslado se rompió y Duchamp dijo, no, eso forma parte de la obra y tal. Y a día de hoy se expone así. También pasó con lo de Banksy, ¿no? ¿No lo recuerda? En esa subasta donde la obra supuestamente se autodestruyó, que no se autodestruyó, por cierto. Banksy, no nos la cuela. Y aumentó de valor y se vendió así. Bien, pues ahora parece que estos mismos galeristas, estos mismos artistas que aceptaron esas reglas del juego, pues ahora esas mismas reglas no las quieren. Ciertamente el arte contemporáneo como concepto creo que está un poco perdido, se ha perdido los límites y claro, ¿qué ocurre cuando se pierden los límites? Pues cosas como esta, que tú puedes romper un cristal, bueno, se puede romper un cristal que supuestamente es una obra de arte, pero si aceptamos que eso es una obra de arte, también tienes que aceptar que el hecho de que se rompa puede formar parte de la obra de arte. Otra cosa muy distinta hubiese sido que Avelina Lesper fuese allí, pues yo qué sé, con un martillo o con algún elemento para destrozar ese tipo de obras, que Avelina Lesper eso no lo va a hacer. A ver, queramos o no, ella entiende de arte. Ella sabe lo que valen las cosas, de hecho, ha sacado un vídeo disculpándose, te lo voy a dejar por aquí abajo para que lo puedas ver, y dice cosas como que esa obra se puede volver a hacer, y efectivamente se podría volver a hacer igual, tal y como Damien Hirst sustituyó sus tiburones. No sé si recuerdas eso, el tiburón metido en formol que se pudrió y él mandó cazar otros 3 o 4 tiburones, los metió en formol y los volvió a vender e incluso sustituyó ese tiburón podrido. Bueno, pues esto podría volver a hacerse, ¿no? Es arte contemporáneo, ¿no? Aceptad las reglas. Por cierto, viendo ese vídeo antes y después, o sea, antes de que se rompiese y después cuando ya estaba roto en el suelo, estéticamente yo no sé qué imagen me gusta más, quizás la de los trocitos por ahí por el suelo
mola más, ¿no? Al final resulta que Avelina es un artista, o un ampartista también. Vamos, que yo voy a Zona Maco y me dicen que la obra es el cristal roto en el suelo y me lo creo. Vamos, me lo creo yo, te lo crees tú y se lo cree todo el mundo, porque como está la cosa, ay, cómo está la cosa. Amparte por todas partes. Y por otra parte yo he pensado, esta galería, al igual que Zona Maco, no tiene una compañía de seguros que haga frente a este tipo de accidentes, porque lo mismo al galerista y al artista esta jugada le ha venido genial, ¿no? Porque si tienen seguro, que deberían tener un buen seguro, les puede pagar esos 20.000 dólares, 20.000 euros, 20.000 dólares, 20.000 dólares que vale la obra, supuestamente, supuestamente. Avelina Lesper ha dicho que no es una tragedia, que el objeto se puede reparar, y efectivamente en esto lleva razón. También dice que es un hecho lamentable y que desearía que no hubiese pasado. Bueno, Avelina, también te digo que no deberías tú haberte acercado, ni siquiera haber intentado poner esa lata de Coca-Cola encima de la piedra. Vamos a ver, las obras de arte no se tocan, aunque sean obras de amparte. Ya digo, respeto ante todo. Al final, este ampartista Gabriel Rico, quizás debería estar agradecido de que se haya producido este accidente, porque claro, ahora por lo menos se va a hablar de él. Según las noticias, dice que ha estado exponiendo en la Bienal de Venecia o no sé qué, justificando así que su obra es buena, y para mí eso no justifica nada. El que tú expongas en una bienal, en otra, en una feria, ¿realmente eso hace que cualquier obra sea de mejor calidad? Para mí no. Según leo en una noticia del País, dice que la galería Perrotin, la famosa galería Perrotin, le está preparando a este artista una exposición para 2020. Y dice esta explicación, la leo porque no tiene desperdicio, ¿eh? Describe las instalaciones del mexicano como una combinación irónica y poética de formas naturales e innaturales, o sea, naturales e innaturales, artista y desartista, artificial e inartificial. Bueno, formas naturales e innaturales que insisten en una necesaria contemplación de asimetrías y de nuestras fallas culturales y políticas. Esto y decir nada es lo mismo. Con este tipo de acciones también salen estas otras cosas que a mí me parecen lamentables, como la del tuit de Cuauhtémoc Medina, que dice lo siguiente: la publicista Lesper destruyó la obra de Gabriel Rico por algo peor que un ataque deliberado o un accidente. A ver, esto es falso, es que no se puede decir estas cosas. Bueno, también dice, violentar un objeto en delicado equilibrio es resultado del odio y la ignorancia vocacional de una enemiga de la cultura. Bueno, maticemos. Yo no creo que Avelina Lesper sea enemiga de la cultura, por supuesto que no. Que tenga unos gustos diferentes a los de este tal Cuauhtémoc Medina, vale, pero ella también está haciendo cultura, también la está promocionando. Y luego termina diciendo que la galería OMR le cobre y la ignoremos todos. Mira, chica, te vamos a ignorar a ti, Cuauhtémoc. Ay. La verdad es que yo todo esto me lo tomo con cierto sentido del humor y quiero proponerte algo. Quiero hacer el primer anticoncurso de amparte del siglo XXI. Las bases son las siguientes. Me tienes que enviar una obra de amparte aquí a este correo, o bien, que eso me gustaría más, que hicieses un vídeo explicando tu obra de amparte, lo subes a YouTube, me envías el enlace y la semana que viene yo voy a comentar las 10 mejores obras de amparte de mis seguidores y de mis seguidoras. De ti, que seguramente vas a hacer una obra fantástica. Tienes que hacer que sea amparte puro, amparte. Yo después le pondré el precio. Y te recuerdo que todavía estás a tiempo de patrocinar el proyecto Arco 2020, que serán 15 vídeos. Recorreré las 8 ferias de arte de Madrid. Durante todo el mes de marzo se publicarán y puedes participar pinchando aquí, pincha aquí y aporta lo que puedas. Y si no puedes aportar nada, comparte el vídeo. Compártelo para que todo el mundo se entere. Cubín, ¿tú vas a participar? ¿Quieres hacer una obra de amparte tú? Cubín, mira qué bueno es. Espero que te haya gustado esta tapita, espero que participe en el primer anticoncurso de amparte del siglo XXI y por supuesto apoya Arco 2020, que no se te olvide, Arco 2020, que tenemos que hacer lo posible. Bueno, ¿qué precio le ponemos a esta tapa? Esta gratuita, ¿no? No, le voy a poner un precio de obra de amparte que van a ser 20.000 dólares, que es lo que ha costado el vidrio, ese vidrio. Yo no sé si voy a llegar el año que viene.
¿Esto qué es? Martillo, ¿no?